les va? Muy buenas tardes. Qué gusto encontrarnos de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde, en este programa universitario en el que compartimos con ustedes pues parte del trabajo y del compromiso que tiene nuestra universidad, no solamente con su comunidad, sino con la sociedad y con todo el país a través de la docencia, la investigación, la divulgación, la ciencia, en fin, todo esto de lo que les platicamos día con día aquí desde TV UNAM. Les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas en todo momento para que sigamos haciendo juntos este programa. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y los temas que les gustaría que abordáramos en este espacio universitario. Comenzamos. Esta tarde estamos de manteles largos dando continuidad a los festejos de Universum con motivo de su 30 aniversario. Este Museo de las Ciencias es y ha sido a lo largo de 3 décadas un espacio donde el conocimiento científico está al alcance de nuestra mano gracias al talento, la creatividad y el esfuerzo impresionante que día a día llevan a cabo quienes forman parte de este equipo de trabajo. Y para compartirnos sobre las actividades que están llevando a cabo y las transformaciones de este recinto universitario, se encuentra con nosotros aquí en TV UNAM, la maestra María Emilia Beller, quien es bióloga con especialidad en comunicación científica, por supuesto directora del museo y actualmente miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Centros y Ciencia Tecnología de América del Norte. ¿Cómo estás, María Emilia? Muy bien, encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Rosa. Pues un gusto unirnos al festejo. Son 30 años de actividad. Hace 3 décadas eran muy claros los objetivos de por qué crear un museo dedicado a la ciencia. Y para repetir, pues la esencia sigue estando ahí. Pero platícanos, ¿qué es lo que debe ser, cómo debemos entender un museo de la ciencia hoy? Esa es una pregunta muy bonita porque en realidad creo que la UNAM fue pionera con la apertura de un espacio como Universum y entonces Universum ha sido también escuela de otros centros y museos de ciencia y tecnología, escuela de ludotecas, escuela de, en fin, de muchos otros espacios que pretenden divulgar el conocimiento científico o hablar de innovaciones tecnológicas con el público. Y una de las cosas que comprendimos es que rápidamente el lenguaje tenía que cambiar, ¿no? Entonces, la ciencia y la tecnología están llenas a veces de términos complicados o de conceptos que pueden parecer muy densos si tú no estás cercano a este conocimiento, ¿no? Si tú no has estudiado una carrera científica. Y entonces, una de las cosas que sucedió es que abrir Universum significó también que se abrieran nuevas rutas del conocimiento para aprender a comunicar ciencia de mejor manera, ¿no? Entonces, la universidad también a través del museo hace escuela, ¿no? Entonces, eso está bonito. Lo seguimos, esta esencia, como bien la decías al principio, la seguimos transmitiendo porque si uno visita Universum va a encontrarse con chicas y chicos que son nuestros anfitriones y ellos son estudiantes universitarios que con nosotros aprenden a comunicar la ciencia a públicos muy diversos. Entonces, así estamos, ¿no? Con esta esencia de compartir pues la maravilla del mundo científico y del conocimiento, pero a través de estrategias lúdicas diseñadas de maneras diferentes para que no parezcan pues un salón de clases, pero puedas divertirte ahí. Cuéntanos de esto, ¿cómo funciona un poco este museo cuando estamos pensando en cambiar pues a los museógrafos y a los artistas por científicos, por divulgadores? ¿Cómo es que generan, cómo es que se crean todos estos materiales? Esto antes de las exposiciones de las que vamos a hablar más adelante. Claro que sí. Bueno, pues la verdad es que el museo se construye entre muchísimos colegas, ¿no? Y muchas ramas del conocimiento y muchos representantes que traen a la mesa distintas miradas de cómo podemos comunicarnos. Entonces es un trabajo precioso, es un trabajo comunitario, colegiado, en donde los científicos y científicas de la universidad son nuestros asesores científicos, en donde pues los museógrafos, los diseñadores industriales, diseñadores gráficos y demás, pues también abonan desde su parte todo el conocimiento de cómo podemos llegar a la gente a través de colores, imágenes, gráficos, hacer más sencilla la comprensión de los mensajes. Tenemos desde luego comunicólogos, también tenemos, bueno, gente de mercadotecnia incluso, ¿no? Que nos dice esto sí se puede comprender, esto no, y todos vamos sumando. Pero yo te quiero contar que una parte muy interesante es la voz del visitante, que está representada muchas veces también a través de encuestas, ¿no? Previas a empezar a pensar cómo diseñamos algo. A veces vamos al museo y les preguntamos si vamos a hacer una exposición sobre el sueño, por ejemplo,
qué es lo que a ustedes les gustaría saber, qué es lo que quieren que la UNAM les responda, ¿no? Claro. Haciendo alusión a lo que hacemos aquí día con día, o lo intentamos por lo menos todos los días. Exacto. Pues en el museo, que es de la UNAM, también tratamos de hacer eso, ¿no? Entonces, cuestionarles a la sociedad qué es lo que tú querrías que la UNAM, a través de sus investigadoras e investigadores, te contara acerca de este tema. Y entonces con eso se hace un guión museográfico, a partir de eso se comparte con los asesores científicos, esto es lo que la gente querría que tú le contaras, ellos entonces nos comienzan a compartir los datos relacionados con la investigación y nosotros como divulgadores de la ciencia transformamos esos datos en objetos de museo que sean lúdicos, interesantes, divertidos y comprensibles, pero que atienden a las preguntas iniciales y esas preguntas son las que la sociedad quería saber a través de la UNAM. Pues qué interesante conocer parte de este trabajo, el objetivo, digamos, lo plantea la gente, los visitantes, que además es un gran abanico porque hay públicos de todas las edades, como bien dices, quizás el público principal, o se está pensando llegar a niños, adolescentes y demás, pero los adultos también vamos, nos divertimos, interactuamos y también hay que responder estas preguntas. María Emilia, cuéntanos, ¿cómo está conformado el museo? Porque se va renovando también constantemente, tiene salas temporales, tiene exposiciones fijas. ¿Cómo está conformado? ¿Cuál es la oferta, digamos, actual del museo? Claro, Rosa, mira, te cuento, desde luego sí, tenemos nuestras salas fijas, ¿no? Y tenemos también 2 salas de temporales. En una de ellas, que es la sala más grande, en este momento estamos afortunadamente celebrando de manteles largos, como bien decías al principio, con la exposición Color, el conocimiento de lo invisible, que es la que acabamos de abrir con motivo del 30 aniversario. Pero no me voy a detener ahorita en esa tanto, te voy a contar de la nueva sala de temporales B, que es la sala más pequeña, en donde lo que queremos es montar para que el público pueda verlo de primera mano, lo que surge de los laboratorios de investigación de la propia universidad. Entonces, esta es una sala que está explícita para que los asesores científicos nos cuenten las temáticas de las líneas de investigación y lo transformemos en exposiciones. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ahorita tenemos Aves del Pedregal, que surge de una charla con el Instituto de Biología, en donde ellos nos comentan que durante la pandemia por COVID-19 se dieron cuenta de que muchísimas poblaciones de aves que estaban por las sendas ecológicas de la propia universidad, pues de repente, claro, pues las poblaciones retomaron aumentaron. Sus espacios. Exacto, regresaron, retomaron sus espacios. Y digamos que esto nos planteó, desde luego nos dio mucho gusto, pero por otro lado nos dejó muchas preguntas, ¿no? Como, bueno, y el público las conoce, la gente sabe que cuando regresen deberíamos de tener cuidado porque ellos ya pudieron otra vez retomar estos espacios naturales y dijimos, bueno, entonces esto vale la pena para generar una exposición que haga reflexionar a nuestros visitantes y que ayude a conocer estas especies tan interesantes que son de la reserva, ¿no? Natural. Entonces, con el Instituto de Biología abrimos Aves del Pedregal, pero ya tenemos para el próximo año al Instituto de Fisiología Celular, con quien vamos a abordar la temática de los ciclos biológicos y de cómo estos ritmos, pues de repente también con la pandemia, sobre todo el del sueño, a todas las edades se ha visto trastocado. Entonces vamos a hablar de salud mental y el bien dormir. Entonces, ¿no? Tenemos este tipo de exposiciones que estarán montadas acá. Por otro lado, Universum es, digamos, fabricante, es gestora, conceptualizadora de sus propias exposiciones. Eso también es muy interesante, porque todo es contenido original y producción original de la universidad. Entonces, no solo tenemos estas salas de exposiciones fijas y las salas de exposiciones temporales, sino que también tenemos exposiciones itinerantes. Es decir, ahora sí que de Universum para los museos de la República Mexicana, nosotros somos también pues como un espacio que puede llevar la ciencia a otros lugares. Esa es una gran peculiaridad, porque generalmente cuando estamos hablando de museos, pues nos cuentan que para armar una exposición se lleva mucho tiempo por razones distintas, porque hay que ver cuándo la obra no está en préstamo para otra exposición, cuándo está en exhibición y demás. Y entonces este es eso, una gran peculiaridad, pero además pues un gran logro que tiene que ver con el trabajo que se hace cotidianamente dentro de nuestra universidad. Y con esto te pregunto, María Emilia, ¿cómo seguir atentos o cómo seguir escuchando estas voces con respecto a los temas, a los materiales, a las herramientas que utilizan? Porque además de todo esto que ya nos platicaban, son un museo interactivo donde obviamente las herramientas que ponían a nuestro alcance hace 20 o 15 años, pues ya no son las que se están ocupando ahorita para poder tener esta interacción. ¿Cómo pasar esto de la reflexión a la interacción
para que se refleje de alguna manera en las acciones diarias de los visitantes? Claro. Bueno, Rosa, yo creo que un museo de ciencias todo el tiempo tiene que estarse renovando. Y hay distintas maneras de renovarse. Una de ellas es una renovación de orden conceptual, como esto que te digo. A veces a lo mejor no puedo quitar todas las salas, porque bueno, además de que sería muy costoso, sus conceptos siguen estando vigentes y son importantes, pero sí puedo encontrar los rincones del museo en donde detono conversaciones nuevas o abro preguntas y reflexiones que hoy son importantes y que a lo mejor hace 6 meses a la gente no le interesarían, pero que de repente se vuelven relevantes, y la muestra clásica pues ha sido la pandemia, ¿no? Y todo lo que está sucediendo posterior a ella. Un museo de ciencias, cuando justo es la ciencia y la tecnología la que nos ha salvado de todo este tema, pues no puede quedarse al margen hablando de lo mismo. Tienes que aprender a traer estas conversaciones a tus foros y a tus salas de distintas maneras. Entonces, por otro lado, hay conceptos que sí, bueno, van a permanecer porque siguen siendo importantes, porque finalmente los estudiantes que llegan por nuestras puertas los están buscando. Somos un apoyo importantísimo en la enseñanza formal de las ciencias, y entonces, pues tampoco podemos dejar, ¿no?, de hacer esa mancuerna. Entonces, en realidad, estas renovaciones, que a veces son conceptuales o a veces son de los espacios, pues responden a todas estas posibilidades. Oye, pues llegan a las 3 décadas de actividad después de una pandemia en donde pues se cerraron los espacios físicos. Ustedes, como otros, muchos museos encontraron la manera de estar en contacto con los públicos. ¿Cómo llegan a los 30 años de divulgar ciencia, pero hacer divulgación de la ciencia? Se trata de festejar, pero también de, no sé, hacer como algún tipo de evaluación de dónde estamos y hacia dónde vamos. Fíjate que en los 2 años que nos mantuvimos cerrados, que fue muchísimo tiempo, la verdad trabajamos durísimo y aprovechamos para plantearnos todas estas reflexiones. Entonces, durante ese tiempo se hicieron todas las capacitaciones necesarias al personal para que ahora al regreso estuviéramos todos súper listos. Durante ese tiempo planteamos las preguntas del rumbo y dijimos, ¿cómo queremos llegar a los 30 años cuando teníamos 28, ¿no? Entonces ha sido muy lindo porque estamos llegando como queremos, vigentes, significativos para el público, interesantes para la sociedad, pudiendo abonar a las temáticas que podrían ser relevantes para la sociedad mexicana desde el mundo del museo. Pero todo eso no fue un accidente, lo empezamos a planear durante la pandemia y convertimos en oportunidad esta crisis que a todos de repente nos golpeó, ¿no? También con el museo cerrado comenzamos a hacer renovaciones de salas, porque a veces las renovaciones con el público ahí pues son casi que imposibles. Entonces, bueno, aprovechamos para generar salas nuevas, tesoros, fósiles y minerales, por ejemplo, que tienen entonces pues dinosaurios y minerales hermosos. Es una sala de las nuevas. Desde luego está Océano, está Hábitat, que ya estaban previos a la pandemia, pero que con el cierre pues siguen siendo nuevas, porque al final la gente no las había podido visitar. Y bueno, acabamos de inaugurar una sala que se llama Decide en septiembre, que trata de retos ante cambio climático, y lo que le damos a la gente son pues una serie de datos derivados de investigaciones reales de la universidad para decirles, este es tu reto, estos son los datos, ahora tú suma tus ideas, ¿cómo resolverías este problema?, ¿no? Entonces, es una manera distinta de hacer museo. Esta no es una forma en donde tienes objetos que contemplas y que manipulas, ni siquiera son interactivos como tal, sino que son los datos y eres tú con tus ideas y con el grupo con el que trabajas, cómo vas a resolver. Entonces, estamos haciendo museo de muy diferentes maneras y pues estos 2 años de encierro nos ayudaron a hacer museología, es decir, a pensar en cómo queríamos cumplir 30 años y hacia dónde queríamos plantear las rutas del museo. Por supuesto, el medio ambiente, las cuestiones emocionales, las cuestiones de salud integral están presentes como en otros temas dentro del Museo Universum, y las renovaciones no han terminado. Tienen todavía algunas planeaciones para abrir o algo que podemos visitar durante los siguientes meses. Cuéntanos de ellos, María. Así es, te platico. Mira, lo que estamos pensando hacer ahorita es que para el próximo año, durante el primer trimestre, queremos tener listo un pabellón tecnológico con realidad aumentada. Entonces, ahora vamos a hacer uso de estas innovaciones tecnológicas que son increíbles y fabulosas. Estamos trabajando ya, todos los videos van a estar relacionados con el cuidado del medio ambiente. Entonces, bueno, va a ser una gozada. Toda una experiencia. Toda una experiencia. Van a ver la sorpresa que les tenemos ahí. Entonces, esto sucederá en el primer trimestre del 2023. Hacia el verano del 2023 vamos a reabrir el espacio infantil de Universum, un lugar para chiquitos y chiquitas que van desde los
los 0 años, literal, con los gateaderos y todo, hasta los 8 años. Estamos trabajando conceptualmente durísimo en eso, de la mano de pedagogas, psicólogas, evaluadores educativos, ¿no? Espléndidos, entonces vamos muy bien. Y queremos hacer también un cuarto de escape, en donde los retos, ¿no? Y las hipótesis que uno ponga a partir del método científico a trabajar sean los que te ayuden a salir o no, dependiendo de qué tan bueno seas tú con tu equipo, ¿no? Entonces, que también utilices tus herramientas personales, además. Exactamente, el pensamiento crítico, la observación, que finalmente todas son ramas del método científico, todas son ramas de la ciencia, ¿no? Son maneras de poner a caminar, ¿no? La forma de pensar de la ciencia. Oye, y no podemos dejar de hablar, por supuesto, ya lo mencionabas, de color, el conocimiento de lo invisible. Cuéntanos de esta gran exposición que es, pues, vamos, como la exposición central con la que se festejan las 3 décadas de Universum. Exactamente, Rosa. Pues mira, Color es una exposición que nosotros queríamos hacer desde hacía tiempo, porque nos parecía que si vas a cumplir años con una fiesta, y en México, que es un país tan colorido, pues este era el tema, ¿no? Y resulta que Fundación Telefónica, que es un aliado nuestro, había inaugurado una exposición parecida en Madrid. Nosotros entonces detectamos que esa era una exposición que nos gustaría tener, pero a ellos les faltaban, a nuestro juicio, muchas cosas. El sabor mexicano, desde luego, por ejemplo, hablar de los tintes naturales, de la grana cochinilla, el azul añil, ¿no? El zacatlaxcali, en fin, el rosa mexicano, que finalmente pues es un rosa que México da al mundo a través de Ramón Valdiosera, y bueno, qué decirte de la televisión a color con González Camarena. Nada de esto estaba en su exposición, entonces lo platicamos con ellos, se dieron cuenta de que nosotros desde la UNAM podíamos, y desde México, podíamos enriquecer su exposición de manera importantísima, y entonces quedamos en hacer una coproducción. Todo el año estuvimos trabajando juntos a la distancia, que eso sí es algo que la pandemia nos ha dejado, saber trabajar en 2 países distintos sin habernos visto nunca las caras, pero hacerlo muy bien, y al final nos vimos ya nada más para el día de empezar el montaje. Y ahí está la exposición de Color, realizada entre 2 países con 2 equipos de profesionales de museos fabulosos y con muchas ganas para que vengan y la disfruten con nosotros. Exacto, para ver los resultados hay que visitar Universum, que abre de jueves a domingo, con horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y bueno, aunque este fin de semana fueron también la partida de pastel, las actividades principales, aún siguen teniendo actividades para conmemorar y además hacerlo justo como lo han hecho a lo largo de todos estos años, que es con el público, haciendo además actividades, bueno, las exposiciones y el espacio, que ya es toda una celebración, pero con estas actividades para fomentar el gusto por la ciencia y por la divulgación. Cuéntanos de lo que tienen programado para el siguiente fin de semana, María Emilia. Claro que sí, Rosa. Mira, con motivo de la exposición de Color, Universum se pinta de colores. Entonces, el color realmente es una estrategia que se usa muchísimo para, por ejemplo, las tinciones celulares en las redes neuronales. Se usa entonces, y en la sala del cerebro vamos a tocar estos temas. El color también ayuda a estudiar, pues, desde el color de las estrellas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y el espectro, ¿no? Entonces, de la luz. También estos temas se toman en las salas de física, en las salas que tienen contenido de astronomía, en fin, Universum se pinta de colores. Entonces pueden venir y hacer talleres que dentro del museo son gratuitos y que en atención al visitante te pueden decir cuáles son, en qué horario, y puedes ver que el color está finalmente pues en todas las ramas de la ciencia básicamente, y entonces puedes, además de visitar y conocer esta exposición, también ir y poner manos a la ciencia a través de los talleres y demostraciones que tenemos y que pues son gratuitos una vez que ya estás dentro del museo. Que ingresas al museo. María Emilia, para terminar, hace 30 años Universum se propuso, y así lo ha sido durante muchísimas décadas, un museo pionero en temas de ciencia y de divulgación. ¿Qué es lo que lo distingue hoy o cómo logran que siga siendo después de 3 décadas de actividad, de trabajo, de cambios de temas, de intereses, de públicos, de cambios de generaciones? Yo te diría que la respuesta no te la daría yo, sino que la voy a dar yo, pero en realidad fijándome en lo que ha pasado con el público. Cuando todos los museos del mundo básicamente nos fuimos al cierre, pues nos tocó algún día regresar. Y cuando se volvieron a abrir las puertas, yo sé, porque el ICOM, el Consejo Internacional de Museos, así lo comentaba, que en básicamente el planeta entero, como instituciones culturales, los museos estaban sufriendo muchísimo porque la gente no regresaba a ellos, ¿no? En cambio, Universum, este Museo de Ciencias de la UNAM, abrió sus puertas un primer día. Todos esperábamos que si teníamos a lo mejor unas decenas de personas, pues como sea, era
exitoso y teníamos que ser resilientes. Y nuestra sorpresa fue increíble porque el primer día tuvimos más de 600 visitantes. Algo que no pasaba en ningún museo de este país en ese momento. ¿Qué quiere decir eso? Que a 30 años Universum se ha vuelto significativo para la gente. Y yo creo que eso es lo más bonito que le puede suceder a un lugar que con cariño trata de brindarle algo al público. Claro. Y que el público lo cache, lo haga suyo, y cuando abras la puerta diga, yo ahí voy a estar porque los extraño. ¿Qué más te puedo decir, Rosa? Exactamente, yo creo que eso es. Fue muy clara tu explicación y la respuesta ahí, no eres tú, sino el público que visita cotidianamente Universum. Así que pues muchas felicidades y también muchas gracias Universum por todos estos años de labor, de creatividad, de experimentación, pues que se sigan festejando estas actividades el fin de semana y por supuesto a lo largo de los siguientes meses con la exposición Color que ya podemos visitar y las siguientes reaperturas y renovaciones. María Emilia Beyer, muchísimas gracias por estos minutos, muchas felicidades para ti y para todo el equipo que lo hace posible. Felices 30 años. Muchas gracias a TV UNAM y a ti por prestarnos esta oportunidad de platicar con tu público. Pues un gusto, la invitación está hecha para visitar y para festejar el Museo de las Ciencias Universum, que es el Museo de Ciencias de nuestra universidad. Y bueno, cambiamos de tema. ¿Cómo se va formando un escritor? ¿Cuáles son sus primeros pasos? Estas y otras preguntas serán el tema de conversación del poeta y ensayista Eloy Urroz. Sobre esta conferencia nos cuenta enseguida Anel Pérez en Si leo no me encierra. Hola, les doy la bienvenida a este espacio dedicado a la lectura. Quiero invitarles ya para cerrar este año a una conversación con el doctor Eloy Urroz. Esto va a ser en la Facultad de Filosofía y Letras, junto con el Colegio de Letras Modernas. Les invitamos a esta conversación porque Eloy Urroz va a hablar sobre cómo se hace un escritor. Va a partir desde que sales desde la Facultad de Filosofía y va a compartir su trayectoria, sus experiencias, los múltiples proyectos literarios en los que se ha formado. Nos vemos entonces el miércoles 14 en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria a las 12 del día. La entrada es libre. Eloy Urroz, como ustedes saben, nació en Nueva York, Estados Unidos, y ya con la mayoría de edad decidió naturalizarse mexicano. Es poeta, ensayista, narrador y académico. Estudió la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en la UNAM y el doctorado en Letras Hispánicas en la Universidad de California en Los Ángeles. Es autor de 10 novelas, entre las que destacan Las Rémoras, Un siglo tras de mí, Fricción, La mujer del novelista, Demencia y Nudo de alacranes. También 5 libros de poesía y 6 de crítica literaria. Su obra poética se ha reunido en Aparte de todo, no hay nada, Resta poética, 1984 a 2018. Y bueno, varias de sus novelas se han traducido a diversos idiomas. Ha colaborado en otro tipo de publicaciones como Diálogos, Dos Filos, El Búho, El Mundo, El Nacional, en la revista La Universidad, entre otras. Y actualmente él es docente de literatura latinoamericana en The Citadel College en Charleston, en Carolina del Sur. El año pasado yo les recomiendo muchísimo que busquen este curso que dio titulado Dostoyevsky, el mejor novelista de todos los tiempos, a 200 años de su nacimiento. Lo pueden descargar en el programa Grandes Maestros de la UNAM. Y bueno, les comparto aquí un enlace con más de su obra y aprovecho también para desearles lo mejor en este fin de año, en este cierre, y que suceda también algo grande para cada uno de ustedes en el 2023. Nos vemos la próxima. Si leo, no me encierro. Con una portada dedicada a quien nombran defensor de la autonomía y del derecho a la salud, el doctor Octavio Rivero Serrano, rector de nuestra Casa de Estudios entre 1981 y 1984, y quien falleciera a los 93 años de edad. Gaceta UNAM nos presenta un número muy completo con temas de interés colectivo y, por supuesto, universitario. Se ejercerá con austeridad el presupuesto de casi 53,000 millones de pesos para la UNAM, aprobado por el Consejo Universitario. Nuestra Casa de Estudios cuenta con una nueva carrera, Sociología Aplicada, y una nueva escuela, la Nacional de Ciencias Forenses. Frida es un instrumento astronómico hecho en nuestra Casa de Estudios que a partir del 2023 permitirá obtener imágenes del cosmos con gran nitidez desde el Gran Telescopio Canarias.
La exposición El espíritu del 22, un siglo de muralismo en San Ildefonso, se inaugura en las instalaciones de la que fuera la Escuela Nacional Preparatoria. Muchos temas para revisar con calma y en la comunidad de nuestra casa, ya sea de forma virtual o impresa. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde a las 2:30 de la tarde y también a que visiten Universum. Gracias a todos ustedes que nos acompañan del otro lado de la pantalla y a quienes hacen posible esta transmisión día con día. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.